Jóvenes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenos días, ¿están durmiendo? Sigan acostándose tarde ahí. Ustedes rinden, señores. Mis amados, antes de pasar al tiempo de predicación de hoy, quiero primero nuevamente dar las gracias. Se me está desarmando aquí. A sus líderes, a los pastores, por el privilegio, el voto de confianza que nos dieron al permitirnos estar aquí ministrándoles hoy. Gracias muy especialmente por la manera como nos han atendido. De verdad este ha sido el campamento. Yo he ido a muchos campamentos a predicar, pero ninguno han tenido el cuidado tan especial que han tenido con nosotros. Yo nunca había visto eso, hasta gente que nos asignaron nada más para lo que usted necesite. Usted lo llama, usted le dice, es una cosa increíble. O sea que damos gracias al Señor por ustedes y por lo que el Señor está haciendo en medio de ustedes. Y antes de pasar a la meditación de hoy, hay algunas cosas que entiendo que debo decirles que quedaron pendientes de ayer. Algo del mensaje de ayer, de los ejemplos que le dije que dejé algunos por asunto de tiempo, pero es que este era muy importante porque se lo venía diciendo al principio, que era el caso de Eric Liddell. ¿Se acuerda que le dije? Que le decía, mira, que tú estás perdiendo mucho tiempo entrenando para correr y luego, ¿verdad? Como él decía, yo corro para la gloria de Dios, y cómo lo mostró cuando se negó a correr en el día del Señor, en el día de adoración, y se le da la opción de correr en una categoría diferente, o sea, una categoría para la que él no estaba entrenado. Y él accede, él dice, bueno, si eso es lo único que hay, bien, pero no voy a correr el día del Señor. Y lo que no le terminé la historia, cuando él iba a correr, en ese momento, un amigo de él, hermano en Cristo, se acercó al sitio donde se están poniendo para correr y le pasó un papelito. Y cuando él lo abrió tenía ese versículo que yo le cité ayer, donde dice, Dios honra a los que le honran. Y le dijo, corre para el Señor. Y Eric Liddell, y era lo que quería decirle, era el ejemplo de cómo cuando tú persigues la gloria de Dios, tú estás persiguiendo tu bien, lo que es mejor para ti. Eric Liddell no solamente ganó la medalla de oro en una categoría para la que él no estaba entrenado, Eric Liddell rompió el récord mundial en eso. ¿Tú sabes por qué, joven? Porque Dios honra a los que le honran. Y si tú decides enfocar tu vida para la gloria de Dios, te vas a dar cuenta que en ese camino tú estás encontrando lo mejor para ti también. Dios honra a los que le honran. Otra cosa que entiendo que debo decir aquí, que es relevante a lo que hemos estado hablando. Ayer le hice la historia de cómo mi esposa y yo, ¿verdad?, llegamos a estar juntos y obviamente salté algunos detalles, pero algo que sí dije y que necesito enfatizar, usted vio dónde estaba ella cuando el Señor nos puso en contacto, en lo que fue nuestro contacto final. ¿Dónde ella estaba? En su iglesia, ¿qué día? El miércoles de oración, donde brillan los jóvenes. Ella estaba donde debía estar. ¿Y yo qué estaba haciendo? La obra del Señor en el ministerio. Y fue a través de estar donde Dios nos llama a estar, haciendo lo que Dios quiere que tengamos que hacer, que el Señor nos puso en contacto. Otro ejemplo, tú estás viendo, perseguir la gloria de Dios es perseguir tu bien. Eso es lo que no entendemos. Creemos que las opciones son perseguir lo que me conviene o la gloria de Dios. No, haz lo que glorifica a Dios más siempre, y en el camino tú vas a encontrar tu bien, porque Dios ha ligado su gloria a nuestro bien. Otra cosa que no puedo dejar de decir es que, miren, la verdad es que, perdóname hermano, yo a veces soy muy tosco cuando hablo. Yo le pido al Señor, yo soy demasiado apasionado. Yo he tenido problemas con eso, porque hasta en consejería yo le he dicho a gente, pero tú te estás volviendo loco, cosas así. Porque es que como que, wow, pero ven acá. Entonces yo he tenido que pedirle perdón a gente en consejería por cómo he reaccionado a las cosas que me dicen. Pero el punto es, a lo que viene es porque yo me cargo mucho. Y yo me cargué mucho ayer con las preguntas que vi. De verdad, de verdad, de verdad. Y si fui demasiado fuerte cuando hablé en la noche, es de ahí que procede, de un corazón que se carga. Pero lo que quiero decirte es esto. Ahí hay muchas preguntas que se hicieron. De hecho,
Yo lo que estaba era sinceramente esperando esas, que fueron las que no se trataron, pero está bien porque nos concentramos en el tema. Pero hay preguntas muy serias que se hicieron con cosas que tienen que ver con tu bienestar en este mundo y posiblemente tu eternidad. Así que yo lo que quiero animar a todo el que tenía una pregunta que no se le respondió, acércate a tus líderes en tu iglesia y hazla. Habla con tus pastores, ellos están ahí para pastorearte. Quizás son de verdad interrogantes que tú te haces, quizás tú no ves lo malo, pero por favor, yo te quiero animar. Si tú hiciste una pregunta y no se respondió, acércate a tu pastor, acércate a alguien en tu iglesia y hazla. De verdad, ahí hay preguntas muy serias que indican cosas del alma de muchos que pusieron esa pregunta y que tienen que ser trabajadas. Acércate, que ellos no te van a rechazar, no te van a juzgar, ellos te van a pastorear. Si son pastores lo que tienen, te van a pastorear, ¿ok? Te van a guiar al Señor. Entonces, cerrando ese paréntesis, vamos a lo que nos toca hablar hoy. Yo quiero a alguien de ustedes que me diga cuál es el texto que vamos a hablar hoy. Pastor, pero aquí no tenemos el don de adivinación. Nadie sabe cuál es el texto que vamos a hablar hoy. Dale, que tú vas bien, dale. ¿Cuál es? Romanos 15. ¿Y cómo ellos lo saben? Porque esa gente vinieron como una esponjita a absorber hasta lo que no era relevante. Porque yo le dije en el primer mensaje que en el último mensaje íbamos a hablar de Romanos 15. En el primer mensaje, en la introducción, yo le dije que íbamos a ver unas palabras de Romanos 15 y que íbamos a tratar Romanos 15 en nuestro último mensaje. Eso me gustó. Hay un grupo, yo espero que haya sido todo, simplemente que a usted se le pasó ese detalle, pero por lo menos hay gente que estaba atendiendo hasta los disparates que yo podía haber dicho aquí, ya me di cuenta. Qué bueno, gloria al Señor. Vámonos a Romanos 15. Romanos 15, este es un texto muy extenso, déjeme decirle, este fue el mensaje que más brega me dio, con el que más batallé, todavía estaba batallando con él ahorita porque es cargado de información ese capítulo, y para un domingo ya que están explotados y a las 12 del día porque empezamos retrasado casi una hora, mi madre, que Dios nos dé gracia, yo traté de simplificarlo, voy a tomar solo ideas, extractos del pasaje, pero el resumen de lo que yo te quiero decir, de lo que yo quiero que tú te lleves de este texto en esta mañana, casi tarde ya, está resumido en un párrafo que te voy a leer, que fueron palabras de John Stott en su libro El mensaje del Sermón del Monte. En ese libro, John Stott dice lo siguiente: las ambiciones para uno mismo pueden ser bastante modestas. Las ambiciones para Dios, sin embargo, si han de ser dignas de Él, nunca pueden ser modestas. Hay algo inherentemente inapropiado en considerar pequeñas ambiciones para Dios. ¿Cómo podemos contentarnos con que Dios adquiera solo un poco más de honor en el mundo? No. Una vez tenemos claro que Dios es Rey, entonces anhelamos verlo coronado de gloria y honor, que se le conceda su lugar apropiado, el lugar supremo. Nos volvemos ambiciosos para la propagación de su reino y su justicia en todas partes. Termina la cita. Y básicamente lo que John Stott está diciendo en más breves palabras es que todos aquellos cuyos ojos han sido abiertos para ver la gloria y esplendor de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente van a tener un deseo ardiente porque Cristo sea glorificado, no solo en sus vidas personales, sino en la vida de otros. Que Cristo sea magnificado en la vida de otros, o en términos más sencillos, que una ambición que no puede faltar en los creyentes es una ambición ministerial, es una ambición de ser usado por Dios para la gloria de Dios en la vida de otros y en el mundo. Y eso es básicamente lo que vamos a hablar. Y si usted se ha dado cuenta, todo lo que nosotros hemos hablado es una secuencia, Todos estos mensajes han estado conectados una cosa tras otra. Y todo comienza con la realidad que hemos dicho en todos los mensajes de que primero tiene que haber un abrir de ojos. Todo comienza con que nuestros ojos sean abiertos para ver
a Cristo en todo su esplendor. Allí es que tiene que comenzar todo, porque si lo que estamos haciendo no parte de ver, de saborear la gloria de Cristo, joven, entonces lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos es legalismo, o en el mejor de los casos moralismo. Hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y ya. No, pero todo procede de haber visto, de haber saboreado la gloria de Dios, como dice la Biblia, y la faz de Jesucristo. Ahora, yo quiero que tú te conscientes que eso no es algo que lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, eso es una obra de Dios. El apóstol Pablo dice, Dios que hizo que en las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios es el que tiene que hacer ese milagro. Ahora, ¿significa eso que nosotros somos inertes, pasivos en ese proceso? No, joven. Y yo quiero animarte a eso. Si tú estás aquí, tú puedes decir, en tu corazón tú estás claro y consciente, pastor, yo le he oído hablar de eso, lo he dicho decir tanto eso este fin de semana, pero yo no sé de lo que usted está hablando. Yo nunca he visto a Cristo así, nunca lo he considerado como lo más valioso, como lo más grande. Lo primero que yo quiero decirte hoy, ni siquiera hemos entrado al pasaje, pero mira, joven, no descanses hasta que eso pase. Tírate, pídele, ruégale a Dios. Y tú me vas a decir, no, pero pastor, mire, usted sabe, la soberanía de Dios, la elección. Mire, yo creo más, igual o más en la elección y la soberanía de Dios que cualquiera, que hasta que Cifrido que se está dejando ya la barba de Calvino. Yo creo en la soberanía de Dios y la elección de Dios. Pero déjeme decirle algo, yo le dejo la soberanía y la elección de Dios a Dios. Ok, esos son asuntos de Dios. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y Dios te dice a ti que clames a Dios. Pelea con Dios. Tú ves que anoche yo te decía, si tú tienes que amanecer rogándole a Dios, eso está en la Biblia. ¿Quién usted conoce que amaneció peleando con Dios en la Biblia? Jacob. Y eso es lo que yo te estoy invitando a hacer. Si tú tienes que hacer esto, pasarte una noche en vela, tirado en el piso, diciéndole, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú me abras los ojos y yo vea a Cristo como debo verlo. Si eso es lo que tú tienes que hacer, hazlo, joven. Pero pelea con Dios, porque si tú le buscares, le hallaréis, dice la Biblia. ¿Oíste? Así que busca eso, por ahí es que empieza todo. Ahora, una vez nuestros ojos han sido abiertos, entonces eso debe mostrarse en nuestra vida. Si hemos visto la gloria de Dios, eso debe verse. Y vimos que debe verse en nuestro primer mensaje, primero, porque nosotros ya no tenemos como nuestra prioridad la cosa de esta vida. Eso fue lo que vimos en nuestro mensaje del viernes en la noche. Pero no solamente eso, si ya vemos el valor, la gloria de Cristo, entonces no solo desecharemos la cosa de este mundo como nuestra mayor ambición, sino que tendremos la comunión con Cristo, la relación con Cristo como nuestra mayor ambición. Y eso fue lo que vimos en nuestro segundo mensaje. Pero vimos también en nuestro tercer mensaje que si de verdaderamente hemos visto la gloria de Cristo, el valor de Cristo, entonces queremos que Cristo sea glorificado en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y vamos a acomodar toda nuestra vida de tal manera que responda a la pregunta, todo lo que vamos a hacer, nos vamos a preguntar qué es lo que más glorifica a Cristo. Y eso es lo que vamos a perseguir. Bueno, hoy vamos a ver que en ese mismo sentido, cuando la gloria de Cristo ha sido expuesta ante nuestros ojos, entonces no solamente queremos que Cristo sea glorificado en nuestra vida, en todo lo que hacemos, sino que Cristo sea glorificado en la vida de todo el mundo. Queremos ver la gloria de Cristo, el reino de Cristo ser expandido. Y vamos a hablar de esto en este pasaje de Romanos capítulo 15, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Nuevamente Pablo aquí es nuestro ejemplo. Si usted mira Romanos 15, versículo 20, yo le expliqué que aunque en nuestra Biblia no está la palabra ambición, en nuestra traducción la palabra está en el original. Y Pablo está presentando su ambición ministerial. Pablo tenía una gran ambición ministerial. Y él dice en el versículo 20 del capítulo 15, de esta manera tengo por ambición, eso es lo que dice literalmente el texto, anunciar el evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. La ambición de Pablo era ser un misionero a lo que se llama misión fronteriza, a donde no ha llegado el evangelio todavía. Ahora, ¿de dónde procede esa ambición de Pablo? ¿Cómo Pablo llega a ese punto donde Pablo decide, yo voy a ir donde no ha ido nadie? Dice, pero que Cristo se le apareció en el camino a Damasco. Sí, ahí fue su llamado a ser apóstol de los gentiles, no su llamado a la misión fronteriza. Él nos lleva en este pasaje en una cascada que yo te voy a enseñar,
de cómo una serie de verdades fueron confluyendo en su vida hasta que él puso esa como su ambición. Y la primera de esas verdades él la viene trayendo desde el versículo 8, y es que el deseo de Dios es que su nombre sea exaltado y glorificado en el mundo. Si lo quiere, para ponerlo en términos nuestros, la suprema ambición de Dios. Ambición de Dios. Bueno, si John Piper y Jonathan Edwards pueden decir la pasión de Dios es que sea glorificado en el mundo, yo puedo usar la ambición de Dios es que su nombre sea dado a conocer, que su nombre sea exaltado en el mundo. Y Pablo nos presenta esto al dejarnos ver de manera contundente en esos versículos 8 y 9 que el propósito de Cristo venir al mundo era la gloria de Dios. Mire versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles, ojo aquí, glorifiquen a Dios por su misericordia. Y usted me dice, pero venga acá, pastor, a mí me han enseñado que Cristo vino fue a salvar a los pecadores. Sí, eso es verdad. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvarnos de nuestro pecado. Pero la salvación del pecador no es el fin, es el medio para lograr lo que Cristo vino a hacer, que dice Pablo aquí, que es que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Usted está entendiendo? Nuestra salvación, nosotros recibimos el beneficio de la obra de Cristo, pero nuestra salvación no es el fin último de la obra de Cristo, es la gloria de Dios, es que Dios sea exaltado entre los gentiles, entre los paganos, entre la gente. Y Pablo nos bombardea con una cantidad de versículos más para apoyar eso, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y una vez, y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí el que se levantará a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Usted está viendo lo que Pablo está diciendo, el propósito de Cristo, el propósito de la salvación es la gloria de Dios. La razón por la que mucha gente no entiende muchas doctrinas bíblicas y muchas cosas que la Biblia enseña es porque tenemos una percepción antropocéntrica del mundo, del universo, aún de la salvación. Ponemos al hombre en el centro y hay cosas que no nos cuadran. La doctrina de la elección no tiene sentido si tú tienes al hombre en el centro. Claro que no tiene sentido. La doctrina del infierno incluso no tiene sentido si tú tienes al hombre en el centro. La razón, como mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a caer? Eso no tiene sentido si tú tienes al hombre en el centro, y ese es el problema. Tenemos un enfoque antropocéntrico de las cosas, pero el universo es teocéntrico, joven. Todo lo que Dios ha creado y todo lo que hace tiene en su centro la gloria de Dios, aún la salvación. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cristo vino para salvar a los gentiles, para que glorifiquen a Dios. Y esa es la primera gran verdad que comenzó a formar esta ambición en el corazón de Pablo. Dios quiere ser glorificado. Óyeme, joven, tu corazón nunca estará más en consonancia con el de Dios. Nunca latirá más con el latido de Dios, al ritmo de Dios, que cuando tú quieres ver a Dios glorificado en el mundo. Nunca vas a estar más cerca de Dios que cuando tú tienes un deseo ardiente porque Dios sea glorificado. Porque ese es el deseo de Dios, esa es la pasión de Dios, esa es la ambición de Dios, que su nombre sea exaltado. Ahora, hay otra verdad que el apóstol Pablo presenta aquí y que nos deja ver el pasaje, que se va acumulando para llevar esta ambición de Pablo. No solamente el deseo de Dios, la meta, si usted quiere, la ambición de Dios es que su nombre sea exaltado y glorificado, sino que el pasaje nos deja ver que el ministerio es el medio establecido por Dios para que su nombre sea glorificado y exaltado. Es el ministerio lo que Dios usa para convertir a los hombres en adoradores. Y Pablo lo presenta desde dos perspectivas en este pasaje. Los dos enfoques del ministerio de la iglesia. Yo no sé si usted sabía, la iglesia tiene dos enfoques principales en su ministerio. Pueden haber más, pero dos principales. Tiene un enfoque hacia adentro, hacia los creyentes, que sería el discipulado. Y ese Pablo lo presenta en los versículos 15 y 16. Eso era parte también del ministerio de Pablo, pero se ha escrito con atrevimiento. O sea, ¿por qué yo le escribí esta carta? Dice Pablo. Pablo no lo conocía, ellos no conocían a Pablo, pero le escribí esta carta y él le deja ver en el versículo 14. Yo no tengo tiempo, te dije, aquí hay demasiados detalles ricos. Él le explica, no es que yo crea que ustedes tienen una deficiencia,
Pero ¿por qué lo hice? Os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptada, santificada por el Espíritu Santo. La manera como los creyentes somos santificados de tal manera que podemos dar gloria a Dios es a través del ministerio. Y Pablo dijo: yo escribí esta carta para ministrarles, para que ustedes puedan seguir siendo santificados y dar gloria a Dios. Pero el otro ministerio que tiene la iglesia es el ministerio hacia afuera. Si el ministerio hacia adentro, y es todo lo que la iglesia hace, todo lo que se hace en la iglesia para ministrar a los creyentes, se engloba en una sola cosa: el discipulado, es creciendo como discípulos. Pero la iglesia tiene un ministerio hacia afuera también, que es el ministerio de traer pecadores al arrepentimiento, de convertir pecadores idólatras en adoradores del Dios vivo. Y es el ministerio de evangelismo y misiones. Y Pablo hace referencia a eso en los versículos 18 y 19. Porque no me atreveré a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Y cuando él está hablando allí de la obediencia de los gentiles, es la conversión. O sea, ¿cuál es el punto? El propósito de Dios es exaltar su nombre, la gloria de Dios. Pero el problema es que el hombre de manera natural no glorifica a Dios. Somos por naturaleza idólatras, pecadores que deshonramos a Dios. De hecho, ¿cuál es la esencia del pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, desprovistos de la gloria de Dios. Es la esencia del pecado. No vivimos para la gloria de Dios. Por eso necesitamos del ministerio. Por eso el evangelio debe ser predicado. ¿De qué se trata el evangelismo? ¿De qué se tratan las misiones? De convertir idólatras en adoradores del Dios vivo que den gloria. ¿De qué se trata el ministerio de la iglesia, lo interno? De ayudarnos a crecer en ese proceso de dar gloria a Dios cada vez más con nuestra vida. Y eso, como le dije, se hace en la iglesia a través de todo lo que sucede. Cada culto de tu iglesia, joven, por eso cada culto es importante, no está de más, está allí como un instrumento para llevarte a ser un mejor adorador, para que tu vida dé gloria a Dios de muchas maneras mejores. Tenemos esos momentos rutinarios, que es el ministerio de la iglesia ordinario, si podemos decirlo así, pero tenemos momentos especiales como este, donde nos reunimos a recibir, bueno, si lo ilustramos con lo que son los chequeos y arreglos del carro. Lo que pasa en la iglesia durante toda la semana son los chequeos regulares, donde usted lo lleva a cambiar el aceite, chequearle los líquidos, mira cómo está la goma de aire, y si le falta algo de eso, acomódamelo ahí. Eso es la semana, ¿verdad? Cuando venimos aquí nos trancamos, como cuando usted lleva el carro al taller y lo interna y le dice: mira, ve, cámbiamele la correa, mira a ver si hay una pieza mala para cambiarle, vamos a darle un retoque de pintura, tú ves, de eso se trata. Ese es el ministerio, pero es el mismo ministerio. Es el mismo ministerio y se hace de la misma manera. Como Pablo dice aquí, por medio de la palabra es lo que se hace. La palabra es el instrumento, y el evangelio especialmente, que Dios va a usar. Pero el punto, una vez más, es que Dios está en el plan, en el negocio de ser exaltado en el mundo. La manera como Dios es glorificado en el mundo es a través de la obra del ministerio, tanto hacia afuera de la iglesia, trayendo a los pecadores y convirtiéndolos en adoradores, tanto hacia adentro de la iglesia por medio de todo lo que hace la iglesia en el proceso de discipulado, de ayudarnos a crecer, a ser mejores creyentes que glorifiquen a Dios con su vida. Pero hay una tercera verdad que también este texto nos deja ver, y es que Dios en su gracia escoge, capacita y usa a los que salva. Esos mismos que Dios salva son los que Dios va a usar para hacer el ministerio para la gloria de Dios. Fíjese que Pablo se presenta aquí como ejemplo de uno llamado y capacitado por la gracia de Dios para hacer esa obra del ministerio. Versículos 15 y 16. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia de Dios, la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y mírelo otra vez, versículos 18 y 19. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios,
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores tilíricos he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el punto? Pablo se veía a sí mismo como un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo el ministerio para que Dios sea glorificado. Esa es la idea. Pablo entendió que él tenía un lugar. Pablo entendió que él tenía un llamado. De hecho, para él fue bien claro, ¿verdad? El Señor lo tumbó de un caballo y lo dejó ciego y le dijo: venga, que usted es lo mío y yo le tengo algo que hacer. Y ya. Nosotros generalmente no tenemos un llamado así de drástico, pero tú estás consciente que todos nosotros hemos sido llamados al ministerio, ¿verdad? No es solo Pablo. A todo lo que el Señor salva, lo convierte en instrumento para su gloria. O en otra palabra, lo convierte en ministros. Y eso está claro en la Biblia por todos lados. Te voy a leer algunos pasajes, búsquenlo ahí para que no se duerma, para que se despierten un chin. Vaya a buscar 3 pasajes. 1 Pedro 2:9, tú lo conoces, pero vamos a buscarlo. Y vamos a repasarlo y vamos a oírlo. Pablo dice: mira, yo sé que ustedes se saben esto, él lo dice aquí mismo, pero yo se la estoy recordando. De eso que se trata, el ministerio se trata de recordarnos. Igual yo estoy seguro que yo no he dicho aquí, en este púlpito, nada que no le hayan dicho a ustedes en su iglesia. Pero de eso que se trata, necesitamos ir recordarlo siempre. Porque tú sabes que el problema es que estamos en un cuerpo caído y todavía nosotros batallamos con el pecado. Y estamos bien, pero se nos van gastando la fuerza, y por eso que necesitamos los turnos regulares, por eso que necesitamos los cultos cada semana, porque ahí es que vamos recargando fuerza, y cada cierto tiempo, por eso necesitamos estos campamentos, porque de aquí salimos con doble carga de energía. Eso es lo que necesitamos, seguir haciendo y seguir diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y cada vez cogemos fuerza y seguimos. Ahora, si tú miras 1 Pedro 2:9, ¿a quién encargó el Señor eso? No, a Pablo, al pastor Marco Peña, por supuesto, a Silfrido, a José Pablo. Esas son la gente. No. Mira lo que dice aquí, versículo, vamos a ver varios versículos, pero mire 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois, ¿quiénes son vosotros ahí? Los creyentes, le está hablando a los creyentes. Y de hecho, creyentes gentiles. Pero vosotros sois linaje escogido, ¿qué dice ahí? Real sacerdocio. ¿Usted se acuerda cómo Pablo dijo que él se veía arriba? Él se veía como un sacerdote, ministrando a manera de sacerdote. Yo soy ministrando a manera de sacerdote para que los gentiles les sean de gloria y honra a Dios. Dios está diciendo aquí, todos nosotros somos llamados al sacerdocio. Todos somos llamados a servir. ¿Para qué? Sigue leyendo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, me sale la Reina Valera, perdón, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú has sido elegido, tú has sido salvado, tú has sido comisionado al ministerio. Tú has sido hecho un sacerdote con la misión de que la gloria de Dios se expanda en el mundo. Todos los creyentes hemos sido llamados. Oiga otro pasaje que usted conoce, búsquelo, Efesios 4, versículo 11. Mira aquí, qué importante, porque aquí está Pablo, aquí está Marco Peña en este versículo, pero aquí está tú también, hermano. Y nos llama a todos ministros. 1 Pedro 4:10, según cada uno, estoy en Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles, ahí está Pablo, a otro profeta, ahí están los profetas, a otros evangelistas, esos son los misioneros, a otros pastores y maestros, y ahí están todos los líderes. Esos son los ministerios de liderazgo. Esos son los llamados al ministerio. No. ¿Cuál es la misión de ellos? Versículo 12, a fin de capacitar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué fue? Yo le dije el pasaje más, Efesios 4, que estaba, Efesios 4, 11 y 12. ¿Usted está viendo ahí? Sí, Dios ha dado líderes en el pueblo de Dios, posiciones de liderazgo, pero ellos no son los ministros. Ellos no son los que tienen a cargo el ministerio. El ministerio nos ha sido dado a todos los salvos. Ellos son los encargados de capacitar a los santos, que por si tú no sabías, bueno, es que eso se refiere a algunos hermanos en la iglesia. ¿No? ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. El término santo, ojo, búsquelo, anótelo y búsquelo. El término santo era el término favorito de Pablo para decir cristiano. Acuérdense que los cristianos en el primer siglo no se llamaban cristianos ellos mismos. Eso fue un nombre que le pusieron los impíos y era despectivo. Estos cristianos, fue con el tiempo que la iglesia asimiló el llamarse cristianos. Los términos que se usaban eran estos: los santos, los escogidos, los amados, eran así los términos que se usaban. Cuando Pablo dice que Dios puso a los líderes para capacitar a los santos, está hablando de los cristianos. Para que los santos hagan la obra del ministerio
para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos en ser de gloria al Señor. Ahora mire otro, y este es muy importante porque nos enseña las diferentes alas, o lo pone más sencillo que ningún otro pasaje, las áreas de ministerio en la iglesia. 1 Pedro 4, versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios, búsquelo ahí. 1 Pedro 4, 10. Voy a dar un minuto, búsquelo, o 10 segundos, búsquelo, porque este texto es muy importante. Dice 1 Pedro 4, 10, según cada uno ha recibido un don especial. ¿Quiénes son cada uno ahí? Algunos, ¿es que dice? Bueno, en la iglesia hay algunos que han recibido un don especial. Cada uno. Cada persona que el Señor ha salvado lo convierte en un ministro, pero no es, bueno, como decía el pastor Marco Peña, como ayer, Él no te manda a hacer algo y se resuelve. No. Si Dios te llamó a hacer algo, Dios te da con qué hacer. Dios te da lo que necesitas, y eso es lo que le está diciendo. Dios nos llamó a todos a ser ministros, pero para que podamos ser ministros ha dado a cada uno un don especial, dice ahí. Úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mira esto quiero hacer énfasis aquí. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo, aquí está otra vez, Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Fíjense que ahí está otra vez la idea. El fin último es la gloria de Dios. La gloria de Dios se hace a través del ministerio, y el ministerio se hace a través de la labor particular, especial de cada creyente con los dones que el Señor le ha dado. Ahora, lo que me llama la atención de ese pasaje es importante, es que Pedro que lo hace más simple. Pedro te dice, hay dos áreas en las que tú puedes ser un instrumento para la gloria de Dios en el mundo. Están los ministerios que tienen que ver con hablar, los ministerios de comunicación, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, y están los ministerios de servicio. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Cuando hablamos de los ministerios de comunicación, obviamente estamos hablando de toda la forma de ministrar con hablar. Las alabanzas, la predicación, una clase de escuela dominical, un estudio bíblico en un sitio, la consejería, todo lo que tiene que ver con hablar. Dios pudo haberte capacitado para usar tu boca, para edificar la iglesia, para salvar a los perdidos. Ahora hay gente que, yo tengo un hermano que hasta cuando lo ponen a orar gaguea muchísimo. Él no es gago, pero nada más se para aquí y empieza a gaguear. Su don no es hablar. Ahora ese hermano, búsquelo, que ese hermano está metido en todo, porque esa es la otra área, el área del servicio. Quizá tú no eres bueno enseñando, predicando, dando una clase, cantando, pero hermano, créeme, hay miles de maneras como tú puedes ser útil en el pueblo de Dios. Y créeme que si este texto es verdad y verdad, tú tienes un don especial con el cual puedes ser de bendición. Y yo quiero que tú sepas que el problema nuestro es que le ponemos mucho énfasis en los dones de comunicación, como que esos son los mejores, porque esos son los que más se ven. Pero los dones de servicio son tan importantes para la obra de Dios como los dones de comunicación. Para que algunos puedan enseñar, otros tienen que estar haciendo otra cosa, si no, no se puede. Te lo voy a poner muy sencillo. En este campamento, sí, ustedes han visto un reguero de hermanos ahí cantando, y eso tú lo ves. Usted me ha visto a mí hablando. Ustedes han visto hermanos que han estado en grupos pequeños dirigiendo y enseñando. Pero hay un reguero de cosas que si no se hicieran aquí, nada de esto se podía haber hecho. Y eso lo hicieron también hermanos que están siendo igualmente instrumentos para que tú seas bendecido, como yo que estoy aquí voceándote. Y te lo voy a poner así de sencillo. Yo le quiero pedir, porque vamos a hacer estos gráficos, yo le quiero pedir, si tú estás aquí y tú has estado trabajando en cualquier cosa que no tenga que ver con hablar, usar tu boca, ponte de pie. Yo quiero que tú te pongas de pie para que se vea cuáles son las gente. Puede ser que tú hayas estado también en algo de hablar y en algo de servicio. Si tú has estado en servicio, cosas que no tienen que ver con hablar, aunque haya tenido que ver con hablar, ponte de pie. Yo quiero ver, esos son los de Teacher Rojo. Ayer le estaban hablando, los de Teacher Rojo, que están por ahí. ¿Dónde que andan? Mira para atrás. Esa gente son tan responsables de toda la bendición que tú has tenido en este campamento como yo. Porque ellos hacen posible que yo pueda pararme aquí y predicar. ¿Tú entiendes? Y tenemos que estar claros en eso. A veces creemos que porque yo no sé predicar, yo no sirvo para nada. Mentira del diablo, joven. Dios te ha capacitado para servir.
Y déjame decirte, al final del día esos hermanos no van a recibir menos recompensa que yo, embute, porque que Dios no nos va a recompensar por lo que hicimos. Es si fuimos fieles a lo que Él nos dio, eso es. Si yo dejara de vocearte aquí y me pongo a hacer otra cosa, entonces yo estaría faltando, porque a mí me capacitaron para vocearte fue. Entonces, tú lo que tienes que asegurarte que estás haciendo lo que el Señor te ha capacitado para hacer, de estar usando tu don especial como el Señor lo ha mandado. Y déjame decirte, sin el ministerio de servicio que respalde los ministerios de comunicación, no hay manera de que se lleve a cabo la obra del ministerio. Tú ves que Pablo dice aquí, si todo lo he llenado del evangelio. Era Pablo solo. Pablo andaba como el llanero solitario, ¿verdad? En un caballo, regando el evangelio. Y ni el llanero solitario andaba solo, no andaba con toro. Oye, nadie hace la obra del Señor solo. Pablo tenía un equipazo de gente. Sin alusiones a la pelota, el equipazo que andaba por ahí. Pero la idea de Pablo tenía un equipo grande. Tú has leído Colosenses, la carta Colosenses al final. Pablo termina dando un reguero de nombre de gente que eran colaboradores suyos. Entonces tú ves, Pablo, todo lo he llenado del evangelio. No fue Pablo solo, era Pablo y un equipo de gente. Y déjame decirte, para hacer misiones no se necesita el misionero nada más que va a predicar, se necesita un equipo que vaya. Gente que vaya a ayudar en todo. Para hacer la obra de la iglesia no necesitamos solo pastores, necesitamos gente que se encargue de sonido, gente que se encargue del salón, gente que se encargue de atender todo. Y todos hemos sido llamados, eso es lo que te estoy diciendo. Todos hemos sido llamados y capacitados para hacer algo. Ahora, fíjese que Pablo, esto es una cascada de cosas que se fueron acumulando en el corazón de Pablo. Ok, Dios tiene una ambición que es su gloria. La manera como Dios es glorificado por el ministerio. Dios nos ha capacitado para el ministerio, pero hay una verdad más trascendental que reventó la cabeza de Pablo y que tú la ves en el versículo 21, y es que tú sabes que la obra del ministerio se va a cumplir y Dios será glorificado. Mira el versículo 21. Así como está escrito, estoy en Romanos 15 otra vez, versículo 21. Así como está escrito, aquellos a quienes les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. ¿Y qué fue lo que Pablo vio allí? Mire, ese pasaje agarró a Pablo así, dijo, ven acá. Lo que el Señor está diciendo allí es que la obra se va a cumplir, la gente va a oír, la gente va a creer, los gentiles se van a convertir. Tú estás oyendo, lo que Pablo está entendiendo allí es que al final del día la ambición de Dios será cumplida en el mundo, Dios será glorificado, la iglesia será edificada. Oye, la única institución de la tierra que tiene garantizada su permanencia en este mundo, ¿tú sabes cuál es? La iglesia de Jesucristo. No hay otra. Fíjate que en los 2000 años de historia de la iglesia se han levantado reinos y han caído reinos. Se han levantado instituciones y han caído instituciones. Oye, tú ves estos monstruos que se han levantado, Microsoft, Apple, Meta. ¿Tú crees como que eso va a durar para siempre? Esos mismos pensaban del Imperio Romano, esos mismos pensaban. Todas las instituciones humanas en un momento así, ¡pray!, se desploman. Y la iglesia de Cristo sigue ahí. Y nadie la para, ni la puerta del Hades prevalecerán contra ella. Va a echar para adelante. Cuando tú te involucres en la obra de Dios, tú te has involucrado en un negocio que no falla, joven. Eso es lo que Pablo entendió. Esto se va a cumplir. Dios ha dicho que esto va a pasar. Señor, el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor lo dijo. Será predicado este evangelio hasta los confines de la tierra y después el fin. Esto no se acaba hasta que el evangelio no llega a todo el mundo. Se va a cumplir. Ahora, yo no sé si tú estás entendiendo lo que esto hizo en la mente de Pablo. Y es lo que yo quisiera que haga en la mente y corazón tuyo. Todas estas verdades se amontonaron. Dios es apasionado de su gloria. La gloria de Dios se logra por el ministerio. Dios me ha capacitado a mí, me ha dado algo para el ministerio. El ministerio se va a hacer, se va a cumplir. Y Pablo dijo, pues yo lo voy a hacer. Entonces, ¿tú estás entendiendo? Si esto se va a cumplir como quiera, ¿por qué no voy a hacer yo? Y eso es lo que yo quiero dejarte, joven, hoy, óyeme. La obra de Dios se va a hacer. Las misiones se van a cumplir. Las iglesias se van a fundar. Los creyentes se van a edificar. La pregunta es, ¿vas a ser tú el instrumento o va a ser otro? Porque eso se va a hacer. Y eso fue lo que Pablo entendió. Pablo agarró ese versículo y dice,
Fíjate que él no dice, bueno, te estoy diciendo, las misiones fronterizas no fue de su encuentro con el Señor, se fue su llamado a los gentiles. Fue cuando Pablo agarró eso y dice, pero mira, Dios dice que se va a cumplir esto, que el evangelio va a llegar. Pues yo voy a ser el instrumento. Y Pablo tuvo esta gran ambición, yo voy a ser. Joven, ayer decía un hermano que se paró aquí, me está adelantando el mensaje, pero está bueno, eso ha pasado mucho en este campamento. El Señor nos ha puesto todo en un mismo sentir. Lo que yo te estoy diciendo es, el límite de qué tanto tú vas a ser usado por el Señor, ¿tú sabes quién es que lo pone? Eso fue lo que te dijo el hermano ayer. Eres tú que lo pone. Porque Dios está en el negocio de glorificar su nombre. Y mientras tú digas, Señor, úsame a mí, ven que yo lo voy a hacer, Dios va a decir, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Es un negocio que el Señor siempre va a apoyar. Es una empresa que Dios siempre va a apoyar. Si tú estás buscando la gloria de Dios a través del ministerio, tú puedes contar con el apoyo de Dios. Porque Dios es apasionado por su gloria y esa obra se va a cumplir. Y eso fue lo que pasó en el corazón de Pablo. Pablo dijo, yo voy a ser ese que va a llegar para que los gentiles vean, para que glorifiquen a Dios. Y ese puede ser tú, joven. Oye, yo quiero que tú entiendas que el límite de lo que tú puedes hacer en la obra de Dios conforme a los dones y talentos que Él te ha dado, eres tú que lo pones. Y te lo puedo demostrar con tanto caso en la historia. El mismo caso de Müller, de ayer, que le pusieron. Un orfanato con 10,000 niños, qué sé yo, cuánto colegio. ¿Cómo? Müller leyó en las escrituras y es así como tú vas a agarrar tu ambición. Es cuando tú estás en tu tiempo a sola con el Señor y le pides, Señor, dame una ambición, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, que yo lo voy a hacer y le voy a dar con duro para allá. Müller agarró la palabra y vio que Dios es el cuidador de los huérfanos y que Dios tiene cuidado de los que no tienen padre. Y Müller dijo, pues yo voy a ser el instrumento para cuidar de los huérfanos. Y se puso en manos de Dios, se hizo algo que todavía hoy nadie entiende cómo fue. Sin pedir un centavo a nadie y sin tener ninguna fuente de ingreso fija, hizo todo lo que hizo en favor de los niños. Joven, ese puede ser tú. Porque déjame decirte, así como ese, hay muchísimos casos en la historia que podemos ver de hombres y mujeres que simplemente no se limitaron ellos mismos y dijeron, esto se va a hacer. Y si se va a hacer, bueno, pues que lo haga conmigo. Dios lo va a hacer, que lo haga conmigo. Yo voy para allá. Ven, Señor, úsame a mí. Y ese fue el caso de un grupo de jóvenes en el 1978 que decidió, un grupo de jóvenes más jóvenes que la mayoría de los que están aquí, que decidió comenzar una iglesia en la sala de una casa. ¿Y tú sabes cómo se llama esa iglesia hoy? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Empezaron un grupo de jóvenes, que me diga Marco Peña si es mentira, un grupo de jóvenes, más jóvenes que la mayoría que los que están aquí, que simplemente dijeron, si Dios va a levantar iglesia, pues vamos a hacer nosotros el instrumento. Y lo mismo que pasó con un joven de alrededor de 30 años, que en 1982, con un grupo de colaboradores, decidió que iba a comenzar una iglesia en la sala de su casa. ¿Usted sabe quién es ese hombre y cómo se llama esa iglesia? Ese hombre se llama José Mayén y la iglesia se llama Convertido a Cristo. Simplemente fueron hombres que entendieron. Dios está en el negocio de glorificarse. La gloria de Dios se consigue a través del ministerio. El ministerio se hace por gente que Dios va a usar. Y Dios va a usar al que se disponga, pero Él lo va a hacer con el que se disponga. Yo lo voy a hacer. Ese eres tú, joven. Porque eso es lo que yo quisiera, que tú salgas de aquí con una ambición, con no ser mediocre. Como decía, por eso vuelvo a la cita de Stott. Mira, para ti, está bien que tú seas mediocre si quieren, tus aspiraciones laborales o lo que sea, que tampoco es recomendable, ¿eh? Eso no es lo que hemos enseñado aquí. Pero en tus ambiciones para Dios, piensa en grande. Porque Dios va a hacer la obra. La pregunta es, ¿la va a hacer contigo o la va a hacer con otro? ¿Tú te vas a sentar y vas a dejar que sea el de al lado que se deje usar por Dios? ¿O vas a ser tú que vas a decir, heme aquí, envíame a mí? Y vas a ver la gloria de Dios. Tú mismo te vas a asombrar de las cosas que Dios hace. Joven, te vas a asombrar tú mismo de cosas que tú ni te imaginaste que Dios podía hacer a través de ti. Todo está en que tú te pongas en la mano de Dios. Ahora, ya debería terminar, pero antes de hacerlo, quiero rapidito, hay dos cosas más que quiero mostrarte aquí, que son dos maneras más como tú puedes ser un instrumento en manos de Dios para que la gloria de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios de ser glorificado en el mundo. Son dos maneras más como puedes tener una ambición ministerial, y quiero que la veas en el pasaje porque es muy relevante. Y la primera de ellas es por medio del
sustento económico de la obra. Mira el versículo 24, Romanos 15. Te dije, he saltado muchos versículos, no podías todo lo que hay ahí hablarlo. Pero Romanos 15, 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasaros y que me ayudéis a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Que me ayudéis a llegar a España, a seguir llevando el evangelio donde nadie lo ha anunciado. No, que me acompañen al bote para montarme. No, Pablo lo que estaba era pidiendo sustento económico. Pablo lo que quería era mover su centro de operaciones. ¿Dónde estaba el centro de operaciones de Pablo? Pregunta bíblica profunda. El que se sepa eso, chicas, esos son de los hombres que usted tiene que ver, porque esos son de los que saben Biblia. ¿Dónde estaba el centro de operaciones de Pablo? Donde el que le hizo todos los viajes misioneros. Si usted conoce los mapas que le ponen atrás en la Biblia, ¿usted lo ve? Pablo salía de un sitio y siempre volvía a ese sitio. Salía de un sitio y volvía a ese sitio. ¿Dónde era? Ay, mi madre. Está bien, se lo dejo de tarea. Pablo tenía un centro de operaciones que estaba en Asia. Búsquelo. Pero era demasiado lejos. Ya, él iba, hacía su viaje misionero y volvía. Ojo, muy relevante. Lo dijeron en un devocional que me metí esta mañana, muy bueno. El ministerio siempre tiene que estar relacionado a la iglesia. La mayoría de las sectas se han formado por un llanero solitario que sale el solo. Atento a mí. No, siempre en relación con la iglesia, siempre bajo la asesoría de los líderes de la iglesia ya fundada que salimos. Yo siempre digo, las iglesias se forman a partir de iglesias, siempre. De cualquier manera, hasta por una división, pues, pero las iglesias salen de iglesias. No un tigre que dice, yo me soñé que Dios dijo que fundara una iglesia, un día fue y la fundó. No, las iglesias salen de iglesias. Bueno, Pablo tenía su centro de operaciones, a donde usted lo va a buscar de tarea. Y en vez de darse el viaje, era demasiado largo coger ahora para Europa y de tener que volver allá. Pablo quiere mover su centro de operaciones a Roma, esa es la idea. Y Pablo lo que le está pidiendo es apoyo económico, es que ahora ellos sean su centro y que ellos sean los que lo apoyen en su obra ministerial. ¿Y cuál es el punto? Lo que te quiero sacar de aquí es que una manera como nosotros podemos hacer expandir el reino de Dios es también a través del dar. Y déjame decirte algo, todos estamos llamados a dar. Si tú eres cristiano, tú tienes un compromiso de dar para la obra de Dios, tus diezmos y ofrendas. Y si no lo estás haciendo, tú eres un ladrón. Y no lo digo yo, discute con Dios. Vosotros me habéis robado, dice Dios. Si tú no estás sacando tu diezmo y ofrenda regularmente para Dios, tú eres un ladrón. Pero a donde yo te quiero llevar, joven, es que aunque tú no lo creas, existe tal cosa como un llamado ministerial de dar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay gente que la manera como han hecho el ministerio y han sido de tanta bendición como el que va, es que han hecho su meta de su vida, producir dinero para dar, para la obra. Y yo no me estoy refiriendo con eso otra vez, a que demos nuestro diezmo y ofrenda, eso es lo que tenemos que dar todo. Estoy diciendo gente que da en términos humanos de manera exagerada, porque ellos entienden que ese es su ministerio. Dios le ha dado una capacidad a veces sobrenatural para producir dinero, lo prospera de manera extraordinaria, le da capacidades para los negocios asombrosas. Y ellos han entendido, mi misión para hacer expandir el reino es hacer cuarto como un loco y darlo como un loco también. Oíste, no te estoy hablando de gente que hace mucho cuarto, vive una vida lujosa y decide, déjame sacar mucho porque como tengo tanto que me sobra. No, te voy a dar ejemplo concreto. Dos que yo conozco y han habido más en la historia, impresionantes. El fundador de la Caterpillar, búscalo. Ese hombre, conforme su negocio iba prosperando, él iba dando más y más. La Caterpillar son las máquinas de maquinaria pesada de construcción. Ese hombre llegó a dar el 90% de todos sus ingresos. Oye, ¿qué es lo que la gente suele dar? ¿Qué es lo que es el diezmo? El 10. ¿Tú sabes lo que él daba? El 90. El 90. Porque él entendía que su llamado era ese. Vamos a sostener la obra con dinero. Mi llamado es hacer, Dios me ha prosperado en este negocio. Mi llamado es dar cuarto para que otros vayan, para que otros hagan. Y eso era lo que él hacía. Eso no quiere decir que no servía en su iglesia, pero eso era su llamado principal. Otro que le pasó exactamente lo mismo, busca la historia, es bien bonita, aparece en internet. Eran cristianos toda esa gente. Claro, los que tienen los negocios ahora ya no son los sucesores. Pero el fundador de la Colgate también fue así.
El fundador de la Colgate empezó con su negocio haciendo jabones, haciendo qué sé yo qué. Y conforme Dios le iba dando más, él entendía, Dios me está prosperando demasiado. Tú es que este es mi llamado. Y comenzó a hacer cuarto y a dar dinero, a hacer cuarto y a dar dinero. Y terminó también dando más, terminó dando más del 90% de lo que producía. Él entendió que ese era su llamado. Y esos son gente, déjeme decirte que aunque tú no lo creas, están haciendo la obra y van a recibir recompensa igualito que los que están metidos en las misiones. Y que los que están fajados en el ministerio, porque ellos están haciendo la obra del ministerio. Yo conozco un caso particular, por supuesto, no a ese nivel de esos, pero para que tú entiendas lo que yo te estoy hablando. Gente que entiende, mi llamado es hacer cuarto para darlo para la obra. Hay un hermano que yo conozco, que él entiende que ese es su llamado. Ese hermano, en una de nuestras iglesias, nosotros hemos plantado ya 7 iglesias misioneras a partir de ICC. En una de nuestras iglesias tenía terminado el salón de culto, pero la parte de la segunda planta, que era la planta escuela dominical y todo eso no estaba, los niños se reunían en el patio, en una enramada. Y ese hermano decidió él solo, ya la iglesia había dado para hacer el primer piso, como que se paró la cosa ahí, ya no hay cuarto. Y ese hermano él solo hizo la segunda planta, de sus ingresos él solo. Yo quiero que tú sepas que ese hermano no tiene casa propia, él vive alquilado. O sea, tú estás oyendo lo que yo estoy diciendo, ese hermano le hizo casa a Dios. Y él no tiene casa. Él no tiene, él vive alquilado. Porque él entiende que su llamado no es hacer dinero para acumularlo aquí, que lo va a dejar aquí. Es hacer dinero para dar para la obra de Dios. Y otra vez, yo quiero que tú sepas que esa gente van a recibir la misma recompensa. Yo estoy convencido que este hermano va a recibir la misma recompensa que yo, que me fui para la Caleta y duré 10 años ahí, guayando la yuca. Y yo lo sé porque la Biblia lo dice, el Señor le dice Juan, a través de Juan, a Gallo, su amigo, en el capítulo 3, que apoyara a los misioneros, le dice, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Es decir, cuando tú sustentas económicamente a los misioneros, tú estás siendo un misionero con él. Eso es lo que él está diciendo. Y lo mismo dice el Señor de una manera impresionante en Mateo 10:41. El que recibe un profeta como profeta, la idea es que lo sostiene, recibirá recompensa del profeta. Oíste. Lo mismo van a recibir los que están fajados haciéndola que los que están atrás produciendo cuarto y tirándole. Sigan. Esa es la idea. Hay tal cosa como un ministerio de dar. Pero otra vez, yo no estoy hablando de que tú te estás dando una vida de lujo y de lo que te sobra, no, es que tú estás dando sacrificialmente. Que tú te desprendes de una manera en términos humanos exagerada para dar. Y tú puedes hacer la obra así. Otra manera como tú puedes hacer la obra es por medio de un ministerio intenso de oración. Fíjate el versículo 30 de este pasaje. El apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Yo me voy a esforzar a ir y ustedes se van a esforzar haciendo ¿qué? Bueno, primero dando, lo vimos ahorita, pero también orando por mí. Fájense a hacer la obra conmigo como en oración. Y otra vez, joven, todos nosotros estamos llamados a orar por la obra de Dios. ¿Viste? Todos estamos llamados a orar por las misiones, por la iglesia. Tú oras por tu iglesia, en tus oraciones personales. Esto podemos hacerlo en todos los niveles. En tus oraciones personales tú debes orar por tu iglesia y tus pastores y por las misiones y por el mundo. También en la oración congregacional de los miércoles. Ya los miércoles también, pastor, los miércoles es el día que generalmente tienen todas las iglesias. Es una manera como tú estás apoyando la obra del Señor. Tú vas a orar en tu iglesia, por la iglesia. Me enteré hoy que en su iglesia tienen un día donde oran por cada ministerio. ¡Qué bendición! Usted está apoyando la obra del Señor en oración en tu iglesia cuando tú vas a orar al culto de oración, que los jóvenes suelen brillar por su ausencia. Perdón, que le dije que no iba a ser tan apasionado, pero la idea es que esa es otra manera. Pero también, joven, en grupos de oración. Qué bien que nos juntamos para muchas cosas, pero vamos a juntarnos por orar también. Grupitos de oración, grupos pequeños, para orar por cosas particulares. Usted sabe que Spurgeon, una vez le preguntaron que a qué él atribuía su éxito ministerial. Spurgeon, todo el mundo sabe quién es Spurgeon, o sea, una cosa increíble. Y le preguntaron a qué él atribuía su éxito ministerial. Él dice: yo tengo un grupo de hermanos que su ministerio es orar por mí todo el día, decía él. Y mientras yo estoy predicando, lo que yo estoy aquí arriba en el púlpito, ellos están allá abajo orando por mí. A eso es que yo se lo atribuyo. Gente orando, gente haciendo la obra de rodillas. Ahora,
a donde te quiero llevar es que también, y óyeme bien, también existe tal cosa como un llamado a servir en la obra por medio de la oración. O sea, que tu ministerio sea la oración. Ahora, ¿qué yo quiero decir con eso? Otra vez, no es que tú vas a orar ocasionalmente, no es que tú vas a hacer lo que los cristianos todos deben hacer, que es orar personalmente e ir a la iglesia a participar del culto de oración. No es que tú haces de eso tu ambición. Tú ordenas tu vida en torno a un ministerio de oración. Te voy a dar un ejemplo de alguien que yo conozco que tiene eso como ministerio. Él entiende que su ministerio es orar por la obra de Dios, por las misiones. Esa persona, tú ves que todo el mundo, yo en la casa que voy siempre veo un cuadro muy bonito en la sala, ¿verdad? Todo el mundo tiene un cuadro decorativo. ¿Tú sabes lo que él tiene en la sala de su casa? Un mapamundi del tamaño de la pared, donde tiene ubicado todos los misioneros que él sabe y que conoce dónde están. Eso es lo que él tiene. Y todas las iglesias del país que él conoce, la tiene con puntico marcado. Y tiene alrededor de eso una lista de oración. Y él se mete a foros internacionales a enterarse de lo que está pasando en la misión en tal sitio, y la misión en tal sitio, y la misión en tal sitio. Y ese hermano pasa por lo menos 2 horas al día orando solamente por esa cosa. Él entiende que ese es su ministerio. Él está haciendo la obra, esforzándose, como dice Pablo, en oración. Esa es otra manera como quizás Dios te puede llamar. Pastor, mire, yo no encuentro que yo pueda hacer muchas cosas. Todos podemos hacer algo, ya te lo dije, la obra de Dios. Yo tampoco tengo mucho dinero, yo a chepa puedo dar, ¿verdad? Lo que debo dar como cristiano. Bueno, pero quizás tú puedes tener un ministerio intenso de oración. Pero otra vez, no te estoy diciendo que mientras tú ores la comida, tú dices, gracias Señor por ese alimento, y por cierto, bendice a los misioneros. No, es que tú lo conviertes, este es mi ministerio. Yo le voy a dedicar las horas que le dedican los hombres que están allá, yo las voy a dedicar aquí, orando por eso. Las horas que le dedican los otros manganzones a jugar PlayStation, yo la voy a dedicar a orar por la obra de Dios. Y joven, lo único que yo quiero dejarte, ya terminé, acabamos, lo solté. Pero lo que yo quiero que tú, mira, yo no espero que tú salgas de aquí ahora mismo ya con tu cabeza así de lo que vas a hacer, pero por lo menos que el Señor inquiete tu corazón a que tú puedes hacer más, mucho, mucho más. No solamente de lo que tú estás haciendo, más de lo que tú te imaginas. Dios puede hacer a través de ti. Y créeme, la obra de Dios se va a hacer. La pregunta es, ¿se va a hacer contigo? ¿O tú te vas a quedar sentado y se va a hacer con otro? Que Dios nos ayude, joven. Mira, no hay una, como te dije, no hay una obra más grandiosa a la que tú te puedas dedicar que ser. Esta es la obra de la que se va a hablar. Usted sabe, en el cielo nadie se va a acordar de Bill Gates, ni de Steve Jobs, ni de Mark Zuckerberg. Nadie va a hablar de esa gente. ¿Tú sabes lo que vamos a hablar en el cielo? De los hombres y mujeres que echaron para adelante la obra de Dios. Esa es la historia que vamos a recordar. Es la historia de redención. Y los hombres que se pusieron en manos de Dios para que la gloria de Dios se expandiera por el mundo. Y te pregunto, ¿tú vas a ser uno de esos? Porque tú puedes serlo. La invitación está ahí para ti. Que Dios nos dé gracia. Padre, gracias, Señor. Gracias por este ejemplo de Pablo, un hombre apasionado que vio el potencial de ser un instrumento en tus manos para que tu gloria se expanda, Señor. Y se puso en tus manos con vehemencia. Ayúdanos nosotros también a entregarnos, Señor, a depositarnos en tus manos para hacer todo lo que podemos hacer para la gloria tuya, entendiendo, Señor, que no hay una mejor empresa que la de ser instrumento para que se cumpla aquello que ya tú has destinado, que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos entre las naciones. Danos tu gracia, oh Señor, abre nuestros ojos, ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida en el punto que es nuestra existencia aquí, sino usar el punto para que disfrutemos de tu gloria por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.